Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 21 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. A propósito de las manifestaciones, un paro indefinido convocaron las enfermeras en Caracas a partir del lunes 24 de junio ante las condiciones salariales. Hoy el personal de Barrio Adentro también protestó por las mismas circunstancias y la Guardia Nacional impidió su ingreso al Palacio de Miraflores. Todo a 24 horas del anuncio del incremento del salario mínimo anunciado o dado a conocer por el presidente Nicolás Maduro, que ubicó el sueldo integral en 5 millones de bolívares, lo equivalente a $2.20 según tasa oficial para remesas. En momentos en los que la canasta alimentaria familiar, saben ustedes, ya superó los 120 millones de bolívares en el mes de mayo en pleno proceso hiperinflacionario. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y para el primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, el gobierno asfixia a la empresa privada con aumentos inconsultos de hambre y miseria. La medida va a generar, ha dicho, un nuevo espiral inflacionario y va a descapitalizar a las corporaciones por la situación de flujo de caja que atraviesan. Sobre el telón de fondo de la crisis, el presidente de PDVSA, general Manuel Quevedo, garantizó incremento de producción de petróleo y negó la debacle de la industria. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Recordar que ayer la agencia Reuters reveló una caída, yo diría un desplome de la exportación de crudo en Venezuela durante las primeras semanas del mes de junio. Dos datos. Obispos de Nicaragua se trasladaron a las poblaciones de Masaya y Monimbó para acompañar a ciudadanos e indígenas frente a la acción de los cuerpos de seguridad de Daniel Ortega. Y el entrenador Jorge Sampaoli acaba de asumir la responsabilidad por la derrota de Argentina ante Croacia 3-0, tras quedar al borde de la eliminación del Mundial Rusia 2018. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Froilán Barrios. Él es presidente del Movimiento Laborista, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, no, tenemos allí problemas con la comunicación, no escuchamos al invitado. Vamos a tratar de resolver este contacto. Sí. Bueno, en tanto establecemos el contacto, podemos adelantar conversación con el diputado José Manuel Olivares. Él se encuentra en el interior del país, pero ha venido dando cuenta de la situación del sector de salud en Venezuela, incluso el tema de las protestas. A través de su cuenta en Twitter, él se hacía eco de esta situación. En tanto, establecemos contacto con el parlamentario del Estado Vargas, que además es médico. Si le parecen, chicos, vamos a reponer lo que decía la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario, a propósito de esta paralización convocada para la próxima semana. Escuchemos. Miseria de sueldo que hoy no nos va a alcanzar ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Y es por ello que ratificamos al país que a partir del lunes 25 el gremio de enfermería del Distrito Capital suspende sus servicios profesionales
quedando nada más prestando los servicios de emergencia para resguardar la vida de nuestros pacientes. ¿Cuántos enfermeros son en el Distrito Capital? Es un paro indefinido, vamos a seguir tratando de hacer enlaces con el señor presidente de la República, el señor ministro de la Salud y la nueva presidenta del Seguro Social, de no darse una respuesta oportuna porque no podemos seguir esperando mientras nuestros hijos mueren de hambre. Entonces procederemos a dejarle los cargos al gobierno porque ya no queremos seguir prestando labor social. Hasta este momento el personal salud. Bueno, parte de las declaraciones de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas anunciando esta paralización para la próxima semana tiene que ver con la situación de los salarios en este sector. Como ustedes comprenderán, con este incremento de solo 5 millones de bolívares no alcanza absolutamente para nada, apenas probablemente para un kilo de carne o un cartón de huevos y algo más, en tanto la inflación continúa creciendo en nuestro país, producto, por cierto, de las políticas del Estado venezolano. Si les parece, a esta hora vamos a hacer una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y me dicen que ahora sí tenemos a Froilán Barrios. Él es presidente del Movimiento Laborista, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este anuncio que hiciera ayer Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, sobre el incremento de salario mínimo integral, que bueno, se ubica en poco más de 5 millones de bolívares, lo equivalente a $2.20 según tasa oficial para remesas que ha publicado el Ejecutivo Nacional. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, lo único que se puede resaltar desde el punto de vista de la composición de ese aumento es que después de más de 2 años y medio, por primera vez el salario es mayor que la cesta ticket, cosa que eso ha venido sucediendo paulatinamente desde hace más de 2 años, donde el aumento del salario básico, que es el que se causa para todo lo que son las prestaciones sociales y todo lo que tiene que ser los derechos de los trabajadores, los beneficios, se calculan en base al salario básico, ¿no? Y la cesta ticket, en este caso, salario de 3 millones a partir de 20 de junio y la cesta ticket de 2.196.000 refleja esa nueva relación que venía haciendo hasta ahora. Pero lo más importante es que la sumatoria de salario más cesta ticket
a 5.196.000, bueno, es una cantidad risible ante la realidad del mercado. Y eso no lo quiere entender el presidente ni su equipo de gobierno. Pretenden lanzar cortinas de humo que ya ni siquiera llegan a cortinas de humo, porque con los anuncios de que la canasta alimentaria básica está alrededor de 220 millones, bueno, la distancia es cada día más grande, como dice la canción. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, hoy veíamos al gremio de la salud en la calle, incluyendo a personal de Barrio Adentro, expresando, bueno, su rechazo a este incremento que no alcanza para nada, y sobre todo denunciando que las condiciones de trabajo en algunos casos están por debajo del salario mínimo. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, porque al menos las enfermeras en Caracas anuncian paro indefinido para la próxima semana. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, porque es que ha sido una práctica, ha sido incluso creo que hasta ritual del presidente de la República anunciar los aumentos, pero que al siguiente día sí se los obligan al sector privado, pero al sector público los aumentos pasan, los decretos de aumento salarial suceden hasta 6 meses, e incluso hasta un año, como pasa con las alcaldías, gobernaciones y ministerios, y todavía están devengando los salarios que tenían hace 6 meses atrás. Es decir, entonces, para el presidente es muy cómodo, Nicolás Maduro es muy cómodo anunciar aumentos que tratan que nunca o los cumplen cuando ya la inflación se comió lo que se había otorgado. Y en el caso de los médicos y personal de salud de Barrio Adentro es peor, porque allí no hay sindicato, allí no hay contrato colectivo, son trabajadores contratados prácticamente a destajo, precarizados, y es importante que ese sector, que incluso no teniendo representación, ya esté comenzando a salir a la calle, porque eso que estás mencionando en salud, mira, está pasando en Corpoelec. Los trabajadores del sector eléctrico también convocaron un paro, igualmente en el sector petrolero. Es decir, se está extendiendo en Venezuela ya una especie de conducta o de reacción por parte de los trabajadores, que todos estos anuncios demagógicos que se han hecho, pues en absoluto le mejora su condición de vida, y eso es el origen de las protestas que tú estás mencionando el día de hoy. Ahora, yo tengo que preguntarle acerca del impacto que esto tiene para el sector privado. En otra época, bueno, existía la consulta tripartita, había negociación con empleadores y trabajadores para llegar a un acuerdo. Eso se acabó en nuestro país, pero el primer vicepresidente de Fedecámara, Ricardo Cusano, hablaba acerca del impacto inflacionario que esto va a tener. En primer lugar, pero además la situación en la que deja a varias empresas que van a ver comprometido su flujo de caja, tomando en cuenta que bueno, no existe ninguna negociación con el Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, evidentemente que esa conducta de decidir unilateralmente, que la heredó Maduro del presidente Chávez, bueno, trae como consecuencia este desastre que tenemos hoy. Es decir, lo que hablan los representantes de los gremios empresariales es cierto, es decir, los sucesivos aumentos sin consultar nada, porque según los convenios, el convenio de la OIT de fijación de salarios mínimos, requiere la consulta en general, porque para nosotros los sindicalistas es fundamental la consulta para preservar la fuente de empleo. No solamente se trata de pedir un aumento salarial, es que la fuente de empleo privado o pública se mantenga. Y eso evidentemente, ese método irresponsable de pasar por ejemplo, en el año 2017, sumando salario básico y cesta tica en enero, un trabajador devengaba 104.358. En 18 meses estamos llegando a 5.196.000 sumando los dos. Evidentemente que tiene mucho que ver con el cierre de muchas fuentes de trabajo, que ha hecho pues que los representantes empresariales hayan dicho que se haya disminuido hasta un 60% el número de empresas que se han cerrado en ese lapso. Y evidentemente el tema salarial es un aspecto importante que tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que es el momento de incluso ya ante la decisión de la OIT, que ha enviado a Venezuela una comisión de encuesta, ya decidió enviarla precisamente por desconocer la consulta tripartita en cuanto al salario.
bueno, sea una oportunidad para que el gobierno recapacite, pero evidentemente este no da señal ninguna, sino simplemente anunciar aumentos para autollamarse presidente obrero. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, dirigentes políticos como Andrés Velázquez, están proponiendo un paro nacional. Él ha escrito en su cuenta en Twitter: el hambre acorrala, el infierno de la hiperinflación es inaguantable. ¿Qué opina usted ante una iniciativa de esta naturaleza? Mira, yo creo que el país está parado. Yo creo que ya no hace falta llamar un paro porque el país está en su conjunto, ya los diferentes sectores de la economía. Si son los servicios públicos, bien sabe uno que el transporte está cada día muriendo de mengua, pues. Y si es cualquier sector que tenga que ver con la manufactura del sector privado, incluso han tenido que cerrar sus puertas por la condición de no tener la materia prima o las suficientes divisas, o que los trabajadores no pueden ir a trabajar, a laborar por la falta de transporte o la falta de efectivo. Yo creo que anunciar paros de esa manera no es la mejor vía. ¿Por qué? Porque es la vía. Primero hay que concertarlo. Las acciones que se hagan tienen que ser, antes de anunciarlas, tienen que darlas a conocer internamente con los diferentes sectores. Y en segundo lugar, porque el gobierno siempre anda buscando excusas para culpar a un tercero de lo que es culpable él. Así como culpa al imperio, culparía de cualquier medida. Entonces, convocar paros de esa manera, no creo que sea es más bien una acción publicitaria que lo que significa realmente para la realidad laboral en este momento, que significa conectar a los diferentes sectores. Aprendamos de lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua se pusieron de acuerdo todos los sectores. Claro, son dos realidades diferentes, no podemos ser análogos, pero evidentemente acciones de ese tipo ante un gobierno criminal como el que tenemos no se pueden estar anunciando, sino que deben primero organizarse. Conversamos, amigos, con Froilán Barrios, 482-9750 para su participación. Hay que decir que estamos hablando del incremento de salario casi número 50 durante estos últimos 20 años y ninguno ha tenido el resultado deseado. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, tomando en cuenta lo que está ocurriendo producto de la hiperinflación en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, primero que nada, sí, es cierto lo que tú dices, aproximadamente ese es el número. Solamente Maduro ha aumentado 23 veces, 24 veces, creo ya, el salario en los 5 años, ¿no? Y evidentemente, pues eso no ha servido para nada, pero es porque ha habido un manejo irresponsable. Es decir, por ejemplo, los sindicatos españoles acordaron un aumento del 3% para este año, para el año 2018 y parte del 2019. Pero es porque hay una planificación por parte del Estado de crecimiento de la economía. O sea, la economía está trazada, el gobierno español, independientemente de quien esté gobernando, se ha trazado unas metas de crecimiento económico para este periodo de un 4 o un 5%. Bueno, aquí no, aquí es al revés, aquí se aumentan salarios de esta manera, 200% es el último, pero la economía viene decreciendo en los últimos 4 años, un promedio, por decirlo así, de 15%, porque ya sumamos 60% de caída continua de la economía durante estos 4 o 5 años. Entonces es irresponsable de un gobierno que los indicadores económicos le están diciendo, mira, tienes una enfermedad terminal, pero tú sigues con el bonche y sigues con la irresponsabilidad de asignar aumentos salariales, y eso es la causa de lo que está sucediendo. No hay relación entre la riqueza nacional, entre la economía, bueno, y más aún, el dato mucho más claro es el que el petróleo hace 5 años se estaba produciendo 2.400.000 barriles y ya se está llegando ya a 1.300.000 barriles diarios. Esa caída brutal evidentemente tendría que ver que un gobierno se declarara en emergencia, pero el discurso, cuando uno ve las cadenas de los mandatarios, del presidente para abajo, tú no lo que ves es pura guerra, eso es puro comentarios ideológicos, guerras contra el imperio, acusaciones de oligarcas. Con eso evidentemente la economía no va a echar hacia adelante, sino que vamos como el Titanic a las profundidades del océano.
Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Nos acompaña Froilán Barrios vía telefónica. Plácido Mundaraín nos llama desde El Paraíso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a Froilán. ¿Cómo estás, Froilán? ¿Cómo estás, Plácido? A tu orden. Mira, amigo, te estoy escuchando, ¿no? Tú sabes que el presidente Obrero acabó con las prestaciones sociales de los trabajadores. Totalmente, ¿no? Ya las prestaciones sociales no existen. Ustedes saben que se cambió las prestaciones sociales en el 98, la retroactividad para mejorar a los trabajadores. Y le cayeron encima a todas las centrales obreras en aquella oportunidad, a la CTV, a la CGT y a CODESA, por cuanto pecó, él era el presidente de la economía, pues el ministro de la economía le cayeron encima por el cambio de la retroactividad. Pero Maduro, que se dice presidente obrero, acabó con las prestaciones sociales. Inclusive los contratos con ramos de industria ya prácticamente están eliminados, porque ¿quién va a tratar de que usted los contratos a las empresas privadas, las pequeñas empresas, no quieren que usted contrato? Porque entonces entiendo toda la situación que estamos, y tú debes saber muy bien la lucha que nosotros hemos hecho. Lo que tú acabas de decir respecto a un paro nacional, bueno, eso tiene que ser concertado con todas las centrales obreras, como nosotros hemos venido haciendo y lo hemos venido trabajando. Bueno, Froilán, gracias y hasta luego por tu señora por Maracaibo. ¿Y tu salud cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué contesta Froilán Barrios? Bueno, sí, mira, primero que nada, bueno, compartir con Plácido comparto con él las apreciaciones que él le está diciendo. Es decir, mira, uno de los elementos más importantes que tiene el trabajador es su salario, es sus prestaciones sociales, las prestaciones como parte de lo que es el salario. Y hoy es doloroso como producto de la inflación. Imagínate si ya se está hablando de que la inflación este año se habla de 5 dígitos, unos hablan de 25, 30.000, otros hablan hasta de 100.000% para este año. Bueno, ¿cómo se pueden proteger esas prestaciones si acabamos de ver el anuncio que hizo el Banco Central o un ente del Estado, que el cálculo de los intereses que generan las prestaciones sociales en los fideicomisos no llega al 30%? Entonces, bueno, es decir que las prestaciones sociales que estén en un banco prácticamente las pulveriza, las vuelve nada la inflación. Y el drama lo tienen, bueno, los médicos, trabajadores del sector público, educadores, de cualquier sector, que después de trabajar, profesores universitarios, que después que trabajan 25, 30 años de su vida útil, en su vida laboral, resulta que lo que le vienen como prestaciones son 10, 15 millones de bolívares, que eso con eso realmente se podrá comprar 3 kilos de carne. O sea, no pueden comprarse una lavadora, que era un poco lo que el trabajador antes utilizaba cuando le pagaban sus prestaciones sociales. Y peor entonces son los pensionados y los jubilados, que bajo un cálculo en el sector público, un cálculo peregrino, pues termina el trabajador de su último salario teniendo como jubilación ni siquiera un tercio de lo que tenía como último salario. Es decir que este presidente obrero lo que le ha dado palo a los trabajadores desde todo punto de vista, tanto a los activos como a los que son jubilados, los que salen ya, y eso evidentemente con este aumento es una burla más a la realidad, a la cruda realidad que tiene el trabajador en Venezuela. A propósito de la actividad de los sindicatos en nuestro país, lo hemos conversado en otras oportunidades con nuestro invitado, en otra nación del planeta seguramente, bueno, veríamos actividades como las que vimos hoy de enfermeras, médicos, personal de barrio adentro, permanentemente exigiendo al gobierno una reforma profunda de, bueno, el modelo económico, tomando en cuenta lo que está ocurriendo, sobre todo con la hiperinflación. ¿Qué ha pasado con los sindicatos en nuestro país? Al final el Ejecutivo consiguió su objetivo de acabar con esas organizaciones en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, mira, el objetivo se trazó desde el propio paro cívico nacional que hubo en el 2002-2003, acabar con el sindicalismo libre. Y tuvo un ataque, y ha tenido, y lo permanece todavía. Además, el último ataque ha sido crear los consejos productivos de trabajadores, que no son más que caballos de Troya contra el movimiento sindical. Si bien es cierto, parcialmente ha logrado su objetivo, que es el de dispersar, no ha podido eliminar, no ha podido extinguir al sindicalismo libre, que si es verdad, está disperso y debe establecerse en Venezuela, porque existen varias centrales, no están vivas todavía, CODESA,
CGT, CTB, Alianza Sindical Independiente. O sea, hay varias centrales en el país. Los que estén de acuerdo con impulsar un plan conjunto de lucha deben ponerse de acuerdo e impulsar un plan conjunto que no solamente sea marchar el 1 de mayo, porque eso es lo que pasa en el país, sino que sea un plan permanente. En otros países hay hasta más centrales. En Brasil hay hasta 7 o 8 centrales, en Perú también, en España también hay, pero eso no importa que haya número de centrales, sino que las que existan se pongan de acuerdo para impulsar un plan de acción que es el que está en este momento, que es necesario hacer a los trabajadores venezolanos. Tenemos más oyentes. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, yo les ruego brevedad. Nos acompaña Froilán Barrios. La señora Cecilia Bigot, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes. Desde Caricuao, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero darle un mensaje a los integrantes de la oposición, a los dirigentes y a los oyentes. Se trata de lo siguiente, que la oposición forme de nuevo la MUD, con manito y todo, para bien de todos los venezolanos, y designen un candidato único, por ejemplo, a Lorenzo Mendoza, y de todo el que esté de acuerdo conmigo, cuando hablen por radio, lo que quieran decir, además de lo que quieran decir, entonces den este mismo mensaje, y por internet y por las redes, den el mismo mensaje. Eso es mi deseo. Es todo. Gracias. ¿Qué contesta Froilán Barrios? Bueno, no. Yo creo que en el país las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales, de la sociedad civil en general, evidentemente queremos una salida económica y política frente a la crisis que tenemos en Venezuela. Lamentándolo mucho, todo esto implica que haya una gran unidad y que los trabajadores, conjuntamente con las organizaciones políticas y todas en general, nos pongamos de acuerdo pues en un plan de movilización nacional. Yo creo que eso es una tarea permanente que le corresponde no solo a la MUD, sino a todos los sectores. Gracias, Froilán Barrios, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de las protestas que, bueno, se desarrollaron el día de hoy, producto de los bajos salarios en nuestro país, a 24 horas del anuncio del gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo que lo llevó a un poco más de 5 millones de bolívares, en momentos en los cuales la canasta alimentaria familiar ya supera los 220 millones para una familia de 5 personas, según el CENDAS. Antes de hacer la pausa para publicidad, comentó Servicio Público justo de la señora Cecilia Bigot. A quienes puedan colaborar, se solicita alprazolam de 2 miligramos, clonazepam de 6 miligramos, prednisona de 5, 25, 50 miligramos, 2 cajas. Se pueden comunicar al teléfono 0212-431-1167. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Irene Pérez Chael y la vacuna del rotavirus. Las diarreas causan más de 1 millón de muertes al año, la gran mayoría en niños menores de 1 año, en países en vías de desarrollo. Sin embargo, gracias a investigadoras venezolanas como Irene Pérez Chael, hoy existen vacunas que reducen significativamente el impacto de esta enfermedad en la población infantil. El rotavirus es un tipo de virus muy contagioso que produce infecciones gastrointestinales severas. En los casos más graves, estas infecciones desencadenan deshidratación y pueden ser mortales. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 80 se comenzó a desarrollar la primera vacuna contra el rotavirus, en la que participó Irene Pérez Chael, del Instituto de Biomedicina en Caracas. Los estudios clínicos de Irene, en los cuales participaron más de 2.000 niños, fueron claves para la aprobación final por la OMS y comercialización en 1998 de la primera vacuna en contra del rotavirus. Posteriormente, desde la ciudad hospitalaria Enrique Tejera en Valencia, esta investigadora también colaboró en el desarrollo de vacunas de segunda generación que hoy son utilizadas en más de 50 países del mundo para combatir las diarreas virales. Con su trabajo de campo, Irene Pérez Chael demostró que en Venezuela la aplicación de esta vacuna redujo sustancialmente el número de hospitalizaciones y de muertes causadas por la diarrea por rotavirus. Esta exitosa historia en la lucha contra las enfermedades infantiles se ha escrito en parte gracias a la relevante participación de la venezolana Irene Pérez Chael. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de la crisis y la situación de la principal industria en nuestro país. Hoy el presidente de PDVSA respondía a esta información de Reuters que comentamos con ustedes ayer. El general Manuel Quevedo garantizaba incremento de producción de petróleo y negaba la debacle de la industria. Recordar que Reuters revelaba ayer una caída, mejor dicho, un desplome de la exportación de crudo de Venezuela durante las primeras semanas de junio. De hecho, se espera que mañana la OPEP anuncie un incremento de su producción. Para conversar acerca de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica a Tamara Herrera. Ella es economista, es directora de Síntesis Financiera. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes de nuevo. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Le pediría una primera valoración si da o no credibilidad a estos reportes, documentos publicados por la agencia de noticias Reuters y el contraste de la versión oficial, como suele ocurrir en estos casos. ¿La escuchamos? Sí, bueno, por una parte dependemos de la información que por trozos va llegando de distintas fuentes especializadas, que después son o transmitidas directamente por ellos o a través de agencias de noticias. Ellos son los que tienen información directa sobre
retraso en el cumplimiento de contratos y cosas por el estilo, ¿no? El mes de junio, de todas maneras, va a ser un mes con malos resultados para Venezuela en la gestión de exportación, porque es el mes en el que se está absorbiendo el shock que inició el 11 de mayo cuando Conoco inició las acciones legales para cobrar el laudo que decidió la Comisión Internacional de Arbitraje, de Comercio Internacional, perdón, en el arbitraje. Entonces, eso es lógico que tengamos ese declive adicional sobre lo que podemos llamar el declive base, es decir, hay una tendencia, un curso declinante, que ya no es tan intenso como era a finales del año pasado y en los 2 primeros meses de este año, pero sí, en nuestra opinión, la producción va a seguir cayendo a razón de 40 a 50 mil barriles por día y sumamente vulnerable porque ese shock ocasionado por las acciones de Conoco, donde sabemos que Conoco y Venezuela están negociando, y ha habido cierto aflojamiento, de manera de que ya la refinería de Isla puede empezar a producir, está surtiendo la isla, están permitiendo, se espera, según se reportó precisamente a través de Reuters el 18, la llegada de un barco y un procesamiento, pero el trastorno mayor es como que tú tengas, digamos, sabes, organizadas 3 máquinas para funcionar y producir 3.000 cachitos de jamón y de golpe pues resulta que te trancan 2 de las 3 máquinas y tienes que hacer todos los reacomodos posibles o subcontratar, cambiar. En el caso de la industria petrolera lo que han tenido es que trasvasar de barco a barco para almacenar y es un gran cambio logístico con un reajuste muy grave. Pero el telón de fondo es de caída de producción. Y para revertir esa caída hay estrategias y el reto de PDVSA es tratar de ver si logra poner a marchar algo, si logra rescatar la credibilidad de los que son sus proveedores de servicios, con los cuales tiene mucha deuda acumulada, hay proveedores que no quieren, es decir, que solamente ya a estas alturas quieren moverse una vez que por lo menos no hay un abono importante de dinero. Tiene que haber credibilidad sobre los contratos futuros y el desempeño en general hacia socios siempre ha sido algo dudoso, entonces eso hace muy difícil los intentos de recuperar producción como se quiere hacer ahora en los campos maduros, donde habría la posibilidad, si hay el capital, el personal y una cantidad de prerequisitos, de levantar producción rápidamente, aunque no contrarreste la tendencia de descenso, pero por lo menos la amortigua y eso significa me dicen, Tamara Herrera, que tenemos allí un problema con el teléfono, se escucha un ruido al aire. Vamos a tratar de cambiar la línea para escuchar perfectamente lo que tiene que decir nuestra invitada. Ella es economista, directora de Síntesis Financiera y explica la información que se maneja, sobre todo de forma extraoficial, acerca de la principal industria en nuestro país, de lo cual vivimos en Venezuela. Prácticamente comemos producto de las exportaciones de crudo y, bueno, el contraste de esta noticia que ha publicado la agencia de noticias Reuters, que habla de una caída, un desplome de las exportaciones en las primeras semanas del mes de junio por distintas razones, y la versión que ha dado el presidente de PDVSA en el marco de la reunión de la OPEP. Por cierto, el general Manuel Quevedo advertía acerca del impacto que han tenido las sanciones de los Estados Unidos en el mercado petrolero y el impacto para nuestro país, lo cual también contrasta con lo dicho recientemente por el canciller Arriaza. Ustedes recordarán, quien advertía que habían logrado romper el cerco y establecer alianzas con países como India, China, Rusia y Turquía. Bueno, el presidente de la OPEP dice lo contrario. Tenemos a Tamara Herrera y
Y le pregunto a propósito del impacto real, si se concreta esta información. Lo cierto es que mañana la OPEP aparentemente va a anunciar un incremento de la producción justo por lo que está ocurriendo en Venezuela, tomando en cuenta, bueno, la crisis y la profundidad. Ya hablamos de una canasta básica de alimentos que supera los 200 millones o al menos hasta el mes de mayo, y esto aparentemente va a continuar porque no hay políticas del Estado para hacerle frente. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en relación con la OPEP, efectivamente se espera, ya se han combinado varias cosas, es decir, la preocupación sobre la profunda caída que ha venido mostrando la producción de Venezuela, y hay un escepticismo sobre la capacidad de Venezuela de detener realmente esa caída, y están pendientes de eso. Y además el hecho de que Estados Unidos se va a salir del acuerdo firmado por el presidente Obama con Irán, eso significa que también habría retiro de producción. Entonces la petición de los países consumidores, incluido China, la India y Estados Unidos, ha sido decir, ya nos parece muy alto ese precio de $75 para el barril Brent, esos son como 66 para Venezuela, y hay de acuerdo ya de que se va a aprovechar y se va a acordar que tanto Estados Unidos, pero sobre todo en la OPEP, Arabia Saudita y Rusia, que no es miembro, pero ha estado coordinándose allí, pues van a aumentar esa producción, y eso le va a interrumpir el curso de ascenso de los precios. Y los precios probablemente van a estar oscilando entre 60 y 70, no máximo de 80 cuando mucho, ¿no? Es probable que bajen los precios del petróleo, lo veamos en las próximas semanas. Sobre nuestro problema con el poder adquisitivo de nuestros salarios es, terrible. Ya sabemos, la medicina que están dando no es la medicina, no están atacando la causa, no están abordando el tema de la inflación, sino acaban de decretar un intenso aumento salarial que tiene dificultad de ser acatado por las empresas sin poner en peligro puestos de trabajo, sean pequeñas empresas, taguaras o lo que fuera, hasta las grandes, y la capacidad de compensar la hiperinflación tampoco alcanza. De hecho, con este aumento salarial, ya en lo que va de año, el aumento de este ingreso mínimo legal ha sido de 1.038%, lo cual es muy recesivo, va en contra del empleo, pero la inflación tampoco ha sido tan alta que no ayuda a compensar. La inflación en ese mismo lapso ha sido de 8.700%. Entonces estamos muy atrapados por no estar abordando realmente el problema de fondo, que es atacar la hiperinflación y sus causas, no sus efectos. Ahora, ¿con qué financia el gobierno este incremento si la producción petrolera, que es nuestro principal ingreso, está cayendo? Nunca ha sido para el gobierno ningún problema financiar las necesidades en bolívares, porque para eso hizo las reformas legales desde el año 2005 y sobre todo más intensa y drásticamente en el 2009, se hizo una reforma legal que permitía al Banco Central dar cualquier cantidad de dinero que pueda estar solicitando el gobierno. Es decir, el gobierno puede incurrir en gasto. El que no puede incurrir en gasto es uno, para pagar si tuviera 1, 2 o 3 o 5 empleados, porque tú tienes que ir a endeudarte en un banco y obviamente tienes que pagar unos intereses y tiene costos, mientras que para el gobierno los costos son menores porque lo financia, crea dinero, se emite dinero el Banco Central y se lo da al Fisco Nacional, quien sigue así financiando su déficit. Entonces no corrige ni la causa madre, por así decir, de la hiperinflación, que es ese déficit fiscal financiado con emisión monetaria, y al mismo tiempo persigue a la inflación con aumentos salariales que ocasionan un daño importante en el aparato productivo y comercial, porque no dificulta la posibilidad de sostener el empleo, genera recesión y sobre todo vuelve a alimentar la espiral de costos y precios, porque ya mañana veremos
que la gente tendrá que aumentar el precio de los bienes que vende, sencillamente porque el costo laboral se le ha duplicado en muy corto plazo. Ahora, no sé si nuestra invitada tuvo la oportunidad, seguramente sí, de leer con detalle esta información de la agencia de noticias Reuters, pero ellos advierten o haciendo referencia a documentos internos de PDVSA que la industria exportó 765.000 barriles por día de crudo y productos refinados en las 2 primeras semanas de junio, una caída de 368.000 barriles por día frente a más de 1 millón enviados en el mes de mayo. ¿Qué impacto tiene una situación de confirmarse como esta para las finanzas públicas? Bueno, la parte esa es la que sí preocupa al gobierno, porque los bolívares los imprime el Banco Central, pero lo que no puede imprimir el Banco Central son las divisas. Y por eso es que vamos a estar en problemas. Entonces, ahí hay una caída del volumen exportado de aproximadamente 30% o 26% de un mes a otro por este choque ocasionado por la acción de Conoco, que están buscando suavizar o llegar a alguna forma de acuerdo no demasiado público, ¿ok? O sea que sí hay un choque, y eso en términos de ingresos, no sé sacar la cuenta en este momento a gran velocidad, pero efectivamente en junio, hasta la fecha que ellos reportaron, que no es el mes de junio completo obviamente, hay una caída muy importante de aproximadamente 30% en los ingresos. En condiciones normales, entre comillas, Venezuela estaría exportando alrededor de 1 millón y piquito, y eso da alrededor de unos 2.200 o 2.500 millones de dólares al mes. Así que perder cerca de 1/3 de eso en un mes es un impacto importante. Si el impacto es solo del mes de junio y logra haber un reacomodo, no es que pienso yo que no se va a recuperar con facilidad, porque tú ahora, en vez de estar haciendo las cosas con los tanques indicados, con los barcos indicados, con el proceso de logística habitual, tienes que hacer un proceso de logística muchísimo más complicado, es un retroceso a años atrás de trasvases de pequeños barcos, etcétera, que va a afectar ese ingreso petrolero, ¿no? Y además, en esta ocasión, ya en vista de la reunión que comienza mañana en la OPEP, seguramente va a haber un retroceso de los precios del petróleo, que era algo que ayudaba un poquito a compensar la tragedia de la caída de la producción venezolana. Ahora, para entender el impacto real que va a tener internamente en nuestro país, seguramente esto va a impulsar el precio, por ejemplo, del dólar paralelo por la escasez de divisas. Le pregunto, no lo tengo claro. O también va a tener un impacto sobre los índices de hiperinflación por esa misma vía. ¿Cómo se traduce esta situación internamente en nuestro país? Todo debilitamiento de esos ingresos, efectivamente, significa que Venezuela tiene menor capacidad para atender sus necesidades a través de importaciones, y eso quiere decir que todo aquel que tenga que ir a buscar divisas para hacer importaciones va a tener que pagar muchísimo más porque se va a hacer escasa. Ahora, la condición, digamos, de escasez de divisas es tan grande antes de que hubiera este shock de junio, que simplemente le va a poner un poco más de presión. Es difícil decir exactamente si va a acelerarse mucho más, ojalá no, porque lo que se vivió en términos de devaluación del tipo de cambio paralelo en el mes de abril y el de mayo es algo que tiene definitivamente que evitarse, y no parece que es así, porque también con la decisión del aumento salarial, la cantidad de dinero que va a rodar, aunque pierda su valor con rapidez, es enorme, y eso va a estar propulsando esa demanda de divisas que están escasas cada vez más por las dificultades para exportar. Así que sí es un elemento que alimenta el circuito de causalidad que produce una aceleración en los precios. No ha habido ningún factor que haya sido detectado que detenga esta espiral. Tiene que atacarse de raíz y con un programa integral, no es con una medida para atender un pedacito aquí o una medida para atender un pedacito allá. Esto tiene que ser lo que se llama un plan de estabilización
Eso tiene nombre, tiene apellido, tiene experiencias internacionales de países lejanos, cercanos, hermanos que han pasado por hiperinflaciones más suaves que la de Venezuela, pero lo han superado y es perfectamente posible. Pero eso sí, necesita a todo el país comprometido, solicitando ese esfuerzo al gobierno y un gobierno comprometido en llevar a cabo y sostener ese plan económico. Eso hasta ahora, por más llamados que se han hecho desde el lado técnico, no ha sido escuchado. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos, economista, directora de Síntesis Financiera, expresando opinión acerca del impacto que va a tener, que ya tiene la economía, bueno, esta caída, según informe de Reuters, el desplome de la exportación petrolera, al menos en las primeras semanas de este mes de junio. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Long Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre comento mensajes y también información. A través del Twitter, Oscar Molina nos dice: el gobierno no imprime billetes, sino los crea electrónicamente. Efectivamente, así es. A propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua, los masayas, dice la prensa en ese país, se volcaron a las calles para recibir a la delegación de la Iglesia Católica que llegó a detener los ataques de la policía y paramilitares. Bueno, las imágenes son francamente impactantes. Recordar que allí asesinaron recientemente a 6 personas producto de estos ataques. De hecho, hoy el gobierno norteamericano emitía un comunicado justamente rechazando esta situación que está en desarrollo en Nicaragua. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.